Esa noche mi vecina Carmen llamó. ¿Hay alguien en tu casa? La luz del salón está encendida. Abrí la aplicación de la cámara y vi a dos hombres con placas de seguridad revolviendo mi archivador como si fuera su propia oficina. El problema era que nadie sabía que había comprado ese chalet. Nadie. Salvo el banco y el departamento de recursos humanos de Helix Dynamics. Comprendí al instante que no estaban allanando. Estaban cazando algo de la empresa. Algo que me enterraría viva. Me llamo Elena Vargas. A mis 33 años soy la jefa de producto de la iniciativa Proyecto Aurora en Helix Dynamics. Un título que suena más importante de lo que se siente. El verdadero testimonio de mi trabajo no estaba en una tarjeta de visita, sino en la escritura de un chalet de 2 plantas en la calle de los Robles. Una calle tranquila y arbolada del barrio de Pozuelo de Alarcón, Madrid. Y ni siquiera esa escritura llevaba mi nombre. Pertenecía a Vargas Inmuebles S.L. Un velo societario que había tejido con paciencia de araña para poseer algo que el mundo, y sobre todo el mundo de Helix, no pudiera tocar. Aquella casa era mi acto de rebelión silenciosa. Un secreto que no había compartido con nadie. Ni publicaciones triunfales en redes. Ni brindis con amigas. Ni comentarios casuales en las reuniones de equipo. La compra fue una operación fantasma. Un susurro en el éter digital. Pagué una prima extra a la notaría finca privada para que el contrato quedara sellado con cláusulas de confidencialidad que jamás aparecerían en registros públicos. No había cartel de "se vende en el jardín", ni folleto brillante, ni jornada de puertas abiertas. Las únicas llaves existentes eran la que llevaba en el bolsillo y el código digital de la caja electrónica que solo yo conocía. La casa no existía en la conciencia pública. Y esa era su belleza más pura. Era solo mía. El aire dentro olía a pintura fresca y madera antigua. Una pizarra en blanco sobre cimientos sólidos. Las cajas estaban apiladas contra las paredes. Etiquetadas con rotulador negro, ropa de cocina. Libros de consulta. Abrigos de invierno. El salón amplio estaba casi vacío, el parquet resonaba bajo mis pasos. En una esquina, bañado por la luz suave de la tarde que entraba por el ventanal, estaba el único mueble de la casa, un piano vertical antiguo que los anteriores dueños habían dejado. Su madera oscura estaba marcada por décadas de sol y descuido. Levanté la tapa pesada y rocé las teclas amarillentas. Presioné una. Luego otra. Un acorde polvoriento y disonante flotó en el aire quieto. No era música. Era una purificación. Con ese gesto intentaba expulsar el ruido de mi vida anterior, la política de oficina. El jargón estéril de estrategias corporativas. La ansiedad constante de una carrera construida sobre alianzas frágiles. Allí. En aquella habitación vacía. El único sonido era el que yo decidía hacer. Aquel era mi santuario. Mi recompensa. Mi cautela no se limitaba a los papeles. Había levantado mi propia fortaleza digital. El sistema de cámaras de alta definición que cubría las entradas principales funcionaba en una red secundaria completamente aislada. El nombre del Wi-Fi era impresora 2G. Un señuelo deliberado. Cualquier curioso digital solo vería un aparato de oficina olvidado. Las imágenes llegaban directamente a una aplicación segura en mi móvil. Un ojo silencioso que solo yo controlaba. Parecía paranoia. Pero en mi mundo la paranoia era solo otra palabra para previsión. Mientras estaba allí, con el eco de aquel acorde todavía vibrando en mis oídos, mi mente volvió a los acontecimientos de la semana en Helix. El frío silencio de la oficina parecía filtrarse por las paredes de mi nuevo refugio. Víctor Morales. El vicepresidente de producto y mi jefe directo. Había hecho su jugada. Una maniobra limpia. Sin sangre. Ejecutada con esa sutileza corporativa que no deja huellas. Durante meses yo había estado programada para dar la ponencia principal en el lanzamiento anual del producto.
La culminación de 2 años de mi vida vertidos en el modelo Aurora. Era mi algoritmo. Mi arquitectura. Mi victoria. Entonces, el martes, apareció una actualización de calendario sin aviso ni discusión. Yo ya no era la ponente principal. Ahora era Víctor Morales. Mi nombre aparecía bajo soporte técnico QA. Me habían borrado de mi propia victoria. La explicación oficial era una excusa endeble sobre visibilidad ejecutiva. Pero el verdadero motivo corría por los pasillos como un rumor envenenado. Se hablaba de una auditoría relámpago del equipo de seguridad interna de datos. Nadie sabía por qué ni contra quién. Pero el proceso era descrito como rápido e implacable. Llegarían sin avisar. Exigirían acceso a todo, portátiles. Dispositivos personales. Cuentas en la nube. Buscaban una filtración. Una brecha. Un chivo expiatorio. En ese contexto, mi casa dejó de ser solo una recompensa. Se convirtió en un refugio contra la caída. El activo tangible al que podía retirarme si el mundo digital decidía volverse contra mí. Era mi plan B. Mi escotilla de escape de un juego que cada vez parecía más amañado. El secreto no era solo privacidad. Era supervivencia. Mi mirada cayó sobre las cajas otra vez. Las había embalado yo misma. Cada una era un compartimento ordenado de mi vida. Libros. Ficción. Expedientes fiscales 2020 a 2024. Fotos personales. Todas etiquetadas con claridad excepto una. Una caja de cartón estándar. De tamaño medio. Apartada cerca de la escalera. Sin etiqueta. Anónima. Muda. Dentro. Entre capas de espuma. Estaban 3 años de mi trabajo, los cuadernos manuscritos. Los diagramas de pizarra fotografiados con el móvil. Los códigos fallidos. Los mapas conceptuales que llevaron al gran avance del proyecto Aurora. Contenía el origen crudo y sin filtrar del próximo producto estrella de Helix. Yo lo llamaba mis notas de prototipo. Nunca escribí ese nombre. Levanté la caja sin etiqueta. Pesaba más de lo que parecía. Cargada con propiedad intelectual que mi contrato decía que pertenecía a Helix. Pero que mi alma insistía en que era mía. La llevé al pequeño despacho del fondo de la casa. Contra la pared del fondo había una caja fuerte de acero imponente. Anclada directamente al suelo. Me arrodillé. Giré la rueda con la combinación de fechas que solo yo entendía y tiré de la pesada puerta. Coloqué la caja dentro. Sus bordes de cartón contrastando con el acero ignífugo. Luego cerré. El sonido de los pernos encajando fue un clic definitivo. ¿Seguridad? ¿Certeza? Me levanté y miré la habitación tranquila. Las cajas ordenadas. El sol poniente alargando sombras en el parquet. Esto era mi fortaleza. Un lugar tan secreto. Tan aislado de las maquinaciones de Víctor Morales y del panóptico corporativo de Helix Dynamics que por fin podía respirar. Aquí yo mandaba. Aquí estaba a salvo. Pensaba que era una zona segura. Me equivoqué. El teléfono sonó a las 9:41. Un grito digital que cortó el silencio de mi apartamento temporal. Estaba sentada en la oscuridad mirando planos de la nueva casa en la tablet. La luz azul tenue iluminaba mi cara. El número era local. Pero no lo tenía guardado. Casi lo dejé ir al buzón. Contesté en el último tono. ¿Elena? La voz era vacilante. Femenina y mayor. Tenía el ritmo inconfundible de una vecina preocupada. Soy yo. ¿Quién llama? Soy Carmen Ruiz. Vivo enfrente del chalet de la calle de los Robles. El que acabas de comprar. Se me heló la sangre. ¿Cómo sabía mi nombre? La SL. Se suponía que era un muro.
Sí, respondí con voz cuidadosamente neutra. ¿Todo bien? ¿Carmen? Pues no quiero molestar. Pero estaba sacando al perro y la puerta del garaje está entreabierta. Solo unos centímetros. Y me pareció ver una luz, un parpadeo. A través de la ventana del salón vi una sombra moverse. Mi corazón empezó a latir con fuerza pesada contra las costillas. Una sombra. Una luz. Podía ser cualquier cosa. Un sensor defectuoso. Un reflejo de un coche que pasaba. Tenía que ser. Gracias por llamar. Carmen. De verdad lo aprecio. Seguramente es un fallo del sistema nuevo. Lo comprobaré remotamente. Vale. ¿Hija? Solo quería asegurarme. Colgamos. La calma se evaporó. La mano me temblaba cuando deslicé el dedo por la pantalla del móvil hasta encontrar el icono de la aplicación de seguridad, un círculo blanco sobre fondo azul. Símbolo de la paz mental que acababa de hacerse pedazos. La aplicación se abrió. 4 cuadrantes. Cada uno una ventana silenciosa de alta definición a mi santuario. Arriba izquierda, entrada de coches vacía. Farola proyectando un resplandor naranja solitario sobre el asfalto. Arriba derecha, jardín trasero. El foco de movimiento estaba apagado. El viejo roble era una forma oscura contra la valla. Abajo izquierda, puerta principal intacta. Abajo derecha, pasillo. La luz del pasillo estaba encendida. La imagen fue un golpe físico. Era una luz empotrada en el techo que proyectaba un cono de luz blanca y dura sobre el parquet pulido. Una luz que yo misma había apagado menos de 5 horas antes. Y en el centro de esa luz, una figura estaba agachada. Un hombre. De espaldas a la cámara. Llevaba traje oscuro. Barato y mal entallado. Y estaba encorvado sobre un enchufe cerca del suelo. Sus manos hacían algo que yo no veía. Contuve la respiración. Pellizqué la pantalla. Amplié el cuadrante inferior derecho hasta que llenó el móvil. La imagen se pixeló. Luego se aclaró. El hombre se movió ligeramente. Giró la cabeza como si escuchara. Durante un segundo terrorífico pensé que miraba directamente a la cámara. Una lente diminuta casi invisible cerca del techo. Pero su mirada estaba desenfocada. Dirigida hacia la parte delantera de la casa. Al girarse vi la placa laminada prendida en la solapa de la chaqueta. Amplié otra vez. Los píxeles lucharon. Luego se resolvieron. J. Navarro. Seguridad corporativa. El nombre no significaba nada. El cargo lo significaba todo. Esto no era un robo. Era una invasión. Helix Dynamics estaba dentro de mi casa. Mis pulgares volaron hacia la cámara del salón. Colocada en una estantería. La vista era amplia, mostraba las cajas apiladas. El piano solitario y un segundo hombre. Este era más alto. Más delgado. Llevaba guantes de nitrilo estilo quirúrgico. El detalle azul resaltaba chocante en la habitación apagada. No estaba rompiendo nada. No estaba robando. Estaba buscando. Con una paciencia forense escalofriante. Pasaba las yemas enguantadas por el borde superior de una fila de cajas de mudanza. Como si buscara un grano de arena. Un solo pelo suelto. Sus movimientos eran económicos. Precisos y absolutamente aterradores. Pasó de caja en caja. Se detuvo ante una pequeña pila de 3 cajas que yo había colocado cerca de la escalera. Se inclinó. Ladeó la cabeza para leer la etiqueta de una, cuadernos viejos. Una mentira. Contenía registros financieros antiguos que debía destruir. Pero la había colocado exactamente donde había guardado la caja sin etiqueta durante unas horas. La caja que ahora estaba en la caja fuerte.
Se estaba acercando. Iban cazando con un mapa. Me pitaban los oídos. Mi foco se redujo a la pequeña pantalla de la mano. Entonces el primer hombre, Navarro, se levantó del enchufe y sacó su teléfono. El micrófono de la cámara era sensible, diseñado para captar cristales rotos. Captó su voz, pequeña y afilada a través del altavoz del móvil. Estamos dentro, dijo en voz baja. No hay rastro del objetivo principal. Parece sobre todo efectos personales. Pausa. Escuchaba. No. La caja fuerte está en el despacho del fondo. Aún no hemos ido. Otra pausa. Vale. ¿Cuál es la nueva instrucción? Escuchó largo rato. Mi mente corría. ¿Quién estaba al otro lado de la línea? ¿Víctor? Alguien de su equipo. Navarro asintió. Entendido. Abre el código viejo de la caja. Usa el código del agente inmobiliario para reactivarlo al equipo secundario. Roger. Colgó. Abre el código viejo de la caja. Usa el código del agente inmobiliario. Las palabras resonaron en mi cabeza. Una llave girando en una cerradura que yo no sabía que existía. La caja electrónica de la venta se suponía desactivada al cerrar. Los códigos máster del agente inmobiliario debían borrarse. Pero no lo estaban. O los habían restaurado. ¿Cómo? ¿Quién podía autorizar eso? Miré la hora en la esquina de la pantalla, 9:41. El momento exacto en que mi mundo se inclinó sobre su eje y una lógica fría y aterradora encajó en su sitio. En todo el ecosistema de Helix Dynamics. Con sus miles de empleados. Solo un departamento había sido notificado oficialmente de que yo estaba en proceso de mudanza a una dirección no revelada. No mi equipo. No mis amigos. Solo recursos humanos reubicación. El brazo administrativo sin rostro que procesa beneficios laborales. El departamento al que tuve que informar por temas fiscales con Hacienda. Un departamento sobre el que Víctor Morales, como vicepresidente, podía presionar sin consecuencias. La cadena de mando se volvió horriblemente clara. Mis movimientos se volvieron afilados. Precisos. Despojados de pánico y alimentados por una oleada de adrenalina fría. Mi pulgar pulsó el botón de grabar pantalla. Luego empecé a hacer capturas una tras otra. Un plano claro de la cara de Navarro y su placa. Un plano amplio del segundo hombre con sus guantes de nitrilo. Su mano descansando sobre la caja de cuadernos viejos. Un primer plano de la llamada de Navarro. Volví a la cámara del pasillo donde Navarro ahora tecleaba algo en un pequeño dispositivo que había enchufado al enchufe, una herramienta de auditoría. Un snife de red. Otra captura. Entré en el directorio de archivos de la aplicación y empecé a descargar los archivos originales de vídeo de alta resolución de los últimos 10 minutos. Cada archivo llevaría una marca de tiempo inalterable y metadatos. Ya no era solo una invasión. Era prueba. Mi corazón era un martillo frenético contra las costillas. Un animal salvaje atrapado en una jaula. Todos los instintos gritaban que llamara al 112. Que enviara a la policía a mi casa con sirenas aullando. Para pillarlos infraganti. Pero me detuve. El dedo flotaba sobre el icono del teléfono. Pero no pulsé. Sabía cómo acabaría aquello. El departamento jurídico de Helix era una legión. Dirían que era un malentendido. Una comprobación de seguridad en una nueva propiedad para una empleada valiosa. Navarro diría que fue enviado en misión oficial. Producirían órdenes de trabajo falsificadas. Me enterrarían en litigios. Me pintarían como inestable. Paranoica. Sería mi acusación frenética y sin respaldo contra el pulido lenguaje corporativo de una empresa de miles de millones. Necesitaba más. Ellos eran arrogantes. Eran descuidados. Estaban hablando.
Estaban dejando un rastro. Y pensaban que eran invisibles. El hombre del teléfono había mencionado un equipo secundario. No habían terminado. Esto era solo el principio. Bajé el móvil. Los nudillos blancos. Observé a los dos hombres en la pantalla mientras se movían por mi casa. Su violación estéril y metódica profanaba el único lugar que yo creía seguro. La rabia era tan pura. Tan fría. Era como tragar hielo. No estaban allí para robar mi televisión. Estaban allí para robar el trabajo de mi vida. Para desmantelar mi carrera. Para destruirme. Estaban allí para clavar una bandera de Víctor Morales en el corazón de mi territorio. Una resolución sombría se instaló sobre mí, extinguiendo el último parpadeo de pánico. No iba a ser una víctima. Iba a ser testigo. Adelante, susurré a las dos figuras de la pantalla. Mi voz era una cosa plana y muerta en el apartamento silencioso. Decidlo todo. Los hombres salieron de mi casa a las 9:57. Los vi en la transmisión en directo cerrar la puerta del salón. Sus movimientos todavía precisos y sin prisa. La luz del pasillo se apagó. La puerta del garaje, que había quedado entreabierta, bajó lentamente y se cerró con un golpe suave. Un minuto después, la cámara de la entrada captó las luces traseras de un SUV negro genérico alejándose del bordillo y desapareciendo calle abajo. La casa volvió a estar vacía. Pero ya no era un santuario. Era una escena del crimen. Y yo era la única testigo. La rabia y la adrenalina que habían inundado mi sistema retrocedieron, dejando una calma glacial. El pánico era un lujo. La acción era una necesidad. Minimicé la transmisión de las cámaras y empecé a trabajar. Mi apartamento iluminado solo por el resplandor de la tablet. Mi mente se convirtió en un laboratorio forense. Mi objetivo, desmontar la violación y construir una cadena de pruebas irrompible. Primero, la base de mi secreto. Abrí el archivo cifrado con los documentos de la compraventa. La cadena de titularidad era impecable. La propiedad de la calle de los Robles 28 fue adquirida por Vargas Inmuebles S.L., entidad registrada con un apartado de correos en otra provincia como dirección oficial. Los fondos salieron de una cuenta empresarial en Banco Santander. Cuenta abierta por la S.L. Los únicos nombres humanos que aparecían en las cientos de páginas eran mi firma como única socia gerente y la del socio senior de la notaría finca privada. No había hipoteca. Ni avalista. Ni registro público que me vinculara a esa dirección. Hecho, la brecha no era fallo de mi cortafuegos legal. La información tenía que haber venido de una fuente privilegiada alternativa. Segundo, el punto de entrada, la caja electrónica. Las palabras de Navarro resonaban en mi cabeza: usa el código del agente inmobiliario para reactivarlo. Ese era el detalle crítico. El procedimiento estándar en una compraventa es que todos los códigos temporales de agentes, inspectores y tasadores se purgan del sistema en el momento de la transmisión de la propiedad. Mi código electrónico permanente era el único que debía funcionar. Reactivar un código antiguo de agente requería acceso administrativo al sistema del proveedor de cajas. Algo que solo un agente o corredor autorizado podía solicitar. Era un abuso de una herramienta profesional. Una llave maestra digital. Hipótesis: el autor tenía acceso o estaba confabulado con un profesional inmobiliario autorizado que había participado o había intentado participar en la operación. Tercero, el vector interno. Mi mente repasó cada interacción corporativa del último mes y aterrizó en un correo de hacía una semana. El remitente era una dirección anónima, recursosumanos-reubicación@elix.es. El asunto era inocuo: acción requerida, actualización retención fiscal Q4. Saqué el mensaje del archivo. El cuerpo era breve, disfrazado en el lenguaje anodino de la burocracia corporativa para asegurar la correcta retención de impuestos estatales para el próximo trimestre fiscal.
Rogamos a todos los empleados que estén en proceso de mudanza residencial que faciliten su nueva dirección a la mayor brevedad. Esto permitirá asignar correctamente sus beneficios de reubicación. Lo había ignorado. Mi mudanza era autofinanciada. Una operación privada totalmente separada de Helix. No tenía derecho a ningún beneficio y no tenía intención de decirles dónde vivía hasta que estuviera legalmente obligada. En su momento parecía spam administrativo estándar. Ahora parecía un intento de pesca. Una sonda suave para ver si yo voluntariamente entregaba la información que querían. Cuando no pisé el anzuelo. Escalaron. Cuarto. Los intrusos. Me centré en la captura más clara del hombre de la chaqueta. J. Navarro. El apellido era común. Pero en el contexto de un código de agente reactivado. Encendió un recuerdo. Durante las etapas iniciales encubiertas de mi búsqueda de propiedad. Antes de crear la SL. Y desaparecer por completo del radar. Había contactado brevemente con un agente inmobiliario local. Era agresivo. Lleno de falsa sinceridad. Y presionaba fuerte por un acuerdo de representación exclusiva. Me lo había recomendado un colega de Helix que decía que conseguía cosas. Su nombre era Miguel Navarro. Lo descarté después de una sola llamada. Sintiendo que le interesaba más su comisión que mi privacidad. Ahora hice una búsqueda rápida. Miguel Navarro era corredor en Navarro Inmobiliaria. Una firma local prominente. Otra búsqueda de J. Navarro Seguridad Corporativa Madrid dio resultado. Un perfil de LinkedIn de Javier Navarro. Contratista independiente de seguridad cuyos clientes incluían varias grandes corporaciones de la zona. En las fotos de perfil de ambos, Miguel y Javier compartían un parecido familiar evidente. Eran hermanos. Las piezas ya no estaban dispersas. Encajaban con fuerza magnética. Volví mi atención a las pruebas digitales que había capturado. Extraje los datos EXIF de la captura principal de la cara de Javier Navarro. Los metadatos eran el sueño de un fiscal. Marca de tiempo 21 horas 42 minutos y 7 segundos Z. Coordenadas GPS que señalaban exactamente mi casa. Dispositivo iPhone 14 Pro. Resolución 4032x3024. La imagen era cristalina. Amplié en su muñeca cuando su mano descansaba en la pared. Un pequeño tatuaje rudimentario de un escorpión era visible justo bajo el puño. Una marca identificativa permanente. Después inicié sesión remotamente en el panel administrativo de mi router. La red secundaria impresora 2G estaba diseñada como callejón digital sin salida. Cortafuegos desde mi red principal. Pero sus registros se guardaban meticulosamente. Filtré conexiones de nuevos dispositivos en la última hora. Ahí estaba. 21 horas 42 minutos y 19 segundos. Nuevo dispositivo conectado vía WPS. Nombre del dispositivo, Audit Mobile. Dirección MAC, 001 al 2B304D5E. Duración, 21 segundos. Habían usado una conexión WPS de botón pulsado. Un método notoriamente inseguro. Para meter momentáneamente un dispositivo en mi red. Probablemente estaban husmeando otros dispositivos conectados. Intentando construir un mapa de mi ecosistema tecnológico personal. Era una huella digital tan clara como una bota embarrada en una alfombra blanca. La pieza final del rompecabezas encajó con un golpe nauseabundo. Un recuerdo de un evento social de la empresa 6 meses atrás. Una conversación oída y casi olvidada sobre la familia de Víctor Morales. Se había jactado de su cuñado. Un tiburón en el mercado inmobiliario local que se ocupaba de ejecutivos que necesitaban mudarse discretamente. Había mencionado el apellido Navarro. El cuñado de Víctor era Miguel Navarro. Toda la conspiración se desnudó en mi pantalla. Era un diagrama simple y brutal de nepotismo y malicia corporativa. Motivo:
Víctor Morales necesitaba neutralizarme antes del lanzamiento del proyecto Aurora para reclamar el crédito completo. Plan: desacreditarme enmarcándome por robo de propiedad intelectual. Requisito: acceder a mi residencia privada para plantar pruebas incriminatorias. Ejecución. Paso A. Víctor usa su autoridad de VP para obligar a Recursos Humanos Reubicación a obtener mi nueva dirección bajo pretexto de auditoría fiscal. Paso B. Cuando no respondo al correo, Víctor acude a su cuñado Miguel Navarro de Navarro Inmobiliaria. Paso C. Miguel usa sus credenciales profesionales para acceder ilegalmente al sistema de cajas electrónicas. Localizar la propiedad vinculada a mis consultas recientes y reactivar un código temporal. Paso D. Miguel envía a su hermano Javier Navarro, contratista de seguridad corporativa, a realizar el reconocimiento inicial. Localizar mis investigaciones personales y evaluar el plano para el equipo secundario que plantaría las pruebas. No estaban allí para robar mis notas. Estaban allí para encontrar la caja perfecta donde meter su propio pendrive. Estaban reconociendo el lugar para escenificar un crimen que luego descubrirían. Llamar a la policía en ese momento habría sido un error fatal. Pillarían a Javier Navarro, un contratista de bajo nivel. Alegaría que fue contratado anónimamente para una auditoría de seguridad. Miguel lo negaría todo. Víctor expresaría sorpresa y preocupación, posicionándose como mi mayor aliado mientras sus abogados enterraban la investigación en papeleo. Me quedaría con una acusación desordenada e imposible de probar de conspiración. Y simplemente encontrarían otra forma de derribarme. No. Me habían mostrado su estrategia. Me habían revelado sus jugadores. Me habían hecho un regalo, el plano completo de su crimen. Habían traído la cuerda a mi puerta. Mi trabajo era dejarles terminar de hacer el nudo y entregármelo. La invasión había terminado. Pero la guerra acababa de empezar. Y yo iba a usar su propia arrogancia como arma principal. Lo primero que hice fue contactar. No con la policía, sino con mi propia red cuidadosamente cultivada dentro de Helix. Envié un único mensaje cifrado desde un dispositivo no laboral a un joven arquitecto de datos de mi equipo llamado Lucas. Un chico brillante al que había mentorizado desde sus prácticas. Era leal y, más importante, veía todo lo que pasaba por la arquitectura de servidores de la empresa. Mi mensaje era simple: me voy a negro un tiempo. Cualquier consulta extraña de cumplimiento dirigida al equipo Aurora. Su respuesta llegó en menos de 5 minutos. Testimonio de su ansiedad. Elena. Gracias a Dios. Es raro. Están poniendo banderas de palabras clave en las comunicaciones internas. Tu nombre. Proyecto Aurora. Prototipo. Almacenamiento en casa. Hay una solicitud formal de cumplimiento para tus logs de dispositivo pendiente. Firma del VP. La voz es que hay una investigación importante de fuga de datos. Intentan mantenerlo en silencio antes del lanzamiento. Las palabras cayeron como clavos de ataúd. Almacenamiento en casa. Estaban construyendo la narrativa. Sembrando los canales oficiales con el lenguaje de mi futuro crimen. La investigación no era reacción a una fuga. Era el pretexto fabricado para mi ejecución. 1 hora después llegó un segundo mensaje. Esta vez de una colega de marketing. Sofía. Una conocida profesional. No amiga. Su texto era una captura. Era un mensaje de su jefe al equipo de eventos: Víctor está aplastando el ensayo de la ponencia. Mucha más presencia escénica. Hasta clavó el chiste de apertura sobre el barista cuántico. Total pro. Deberíamos haberlo tenido en reserva desde el principio. Mi chiste de apertura. Estaba ensayando mi discurso. Desde la inmersión técnica profunda hasta la anécdota ligera y autodespreciativa que había planeado para calentar al público de ingenieros. No solo estaba robando mi trabajo. Estaba robando mi voz. Mi personalidad.
ejecutando un robo de identidad completo en un escenario corporativo. La pura audacia era impresionante. No era solo un golpe. Era una goma de borrar. La confirmación final fue la que hice yo misma. Abrí el portátil de empresa y pinché en el icono de OneDrive para sacar un archivo inocente de contratos de proveedores del año pasado. Apareció una pequeña ventana estéril, acceso denegado. Tu almacenamiento en la nube ha sido temporalmente desactivado pendiente de investigación interna de seguridad. Si crees que es un error, contacta con cumplimiento corporativo. La cerradura había girado. Me habían excomulgado digitalmente. Me habían cortado de mi propio historial de trabajo, creando un vacío digital donde pronto plantarían su propia versión de la verdad. Mis archivos, mis correos, mis logs de chat ahora eran todas pruebas en un juicio donde el veredicto ya estaba dictado. Me recosté en la silla. El resplandor del portátil proyectaba sombras en el apartamento oscuro. Las piezas ya no solo estaban conectadas. Formaban una imagen tan clara y tan grotescamente cliché que casi resultaba insultante. Esto era una operación clásica de plantar y descubrir. Una maniobra tan vieja como el espionaje corporativo mismo. Su plan era ridículamente simple. Paso 1. La misión de reconocimiento que acababa de presenciar. Javier y su cómplice enguantado no estaban allí para encontrar y robar mis notas de prototipo. ¿Sabían, como yo, que la propiedad intelectual central del proyecto Aurora existía en los servidores seguros de Helix? Estaban en misión de Sautin. Buscaban el accesorio de escenario perfecto. La caja etiquetada o cuadernos viejos debía de parecerles ideal. Era plausible. Una desarrolladora senior podría llevar notas antiguas de investigación a casa. También era discreta. Fácil de acceder. Un lugar donde un objeto extraño no parecería inmediatamente fuera de lugar. Habían encontrado su sitio. Paso 2 sería el plantado propiamente dicho. Otra visita. Probablemente en plena noche. Esta vez traerían su caballo de Troya. Podía imaginarlo perfectamente. Un pendrive estándar de Helix. Probablemente uno barato repartido en una feria. En un lateral. Una etiqueta impresa con rotuladora corporativa diría algo como IP Helix Recuperación Código Fuente Aurora. Meterían ese pendrive en un sobremanila y lo colocarían dentro de la caja de cuadernos viejos. Saldrían sin dejar rastro. La trampa ya puesta. Paso 3 sería el gran final. La representación pública de mi caída. Con la prueba plantada y mi acceso digital revocado. Harían su movimiento. Una delegación formal y sombría de cumplimiento corporativo y seguridad corporativa llegaría a mi puerta. Expresarían profundo pesar. Hablarían de una brecha grave. Del deber fiduciario de proteger los activos de la empresa. Pedirían mi cooperación en un registro de la propiedad. Y entonces, con la fingida reticencia de un verdugo reacio, descubrirían el pendrive. El desenlace estaba escrito. Me despedirían por causa. Violación de las cláusulas de confidencialidad y propiedad intelectual de mi contrato laboral. Mis opciones de acciones sin consolidar se evaporarían. Mi nombre quedaría manchado. Vetado en la industria. Pero lo más importante, cualquier reclamación legal que tuviera sobre el modelo Aurora. Cualquier argumento de que yo era su arquitecta principal. Quedaría anulado por mi propio robo. Perdería mi empleo. Mi reputación y los derechos sobre los 2 años de mi vida que había vertido en ese trabajo. Y mientras me escoltaban discretamente fuera del edificio. Paria. Víctor Morales subiría al escenario del auditorio Helix. Se plantaría bajo los focos. El logo gigante girando detrás. Y pronunciaría mi discurso. Aceptaría los aplausos atronadores por mi trabajo. Se convertiría en el visionario. El salvador que recuperó el proyecto tras una desastrosa fuga de seguridad cometida por una empleada resentida.
Mi asesinato profesional sería el capítulo heroico final en su historia de éxito. Sentí una risa seca y amarga subir por mi pecho. Era tan transparente. Tan falto de inspiración. Esto no era obra de un criminal maestro. Era el trabajo torpe y brutal de un hombre consumido por la mediocridad y la ambición. Víctor no tenía talento para crear algo como el Proyecto Aurora. Pero tenía el poder para robarlo. Y estaba usando cada gramo de ese poder para hacerlo. El allanamiento no era sobre robo. Era sobre dirección escénica. Habían venido a mi casa a montar una escena. A colocar los accesorios para el acto final de mi carrera. Habían venido a enterrarme. No a robarme. Miré la pantalla negra de mi móvil. Mi propio reflejo tenue devolviéndome la mirada. El miedo se había ido. Reemplazado por una claridad fría y afilada como un fragmento de vidrio. Habían cometido un error crítico en su arrogancia. En su certeza de que yo era una víctima impotente a la que simplemente podían aplastar. Me habían mostrado todo su libro de jugadas. Pensaban que estaban construyendo una jaula. Pero me habían entregado los planos arquitectónicos. Pensaban que estaban escribiendo mi final. Pero acababan de darme el guión del suyo. Una sonrisa lenta y sin humor tocó mis labios. Está bien. Víctor, susurré a mi reflejo. Adelante. Entra. El resto de la noche no fue para el miedo. Fue para ingeniería. Víctor Morales y sus torpes conspiradores pensaban que estaban montando un escenario. Pero solo eran actores caminando hacia mi set. Y yo ahora era la directora. La técnica de luces y la guionista. Mi apartamento se convirtió en taller para el producto más importante que jamás diseñaría, su caída. La operación empezó en un hipermercado 24 horas a las 2 de la madrugada. Salí con una caja fuerte ignífuga de tamaño medio. Lo bastante pesada para sentirse sustancial, pero lo bastante ligera para que una persona la llevara. Era una marca barata y genérica. El tipo de cosa que uno compra cuando quiere la ilusión de seguridad sin el gasto real. Era perfecta. A las 3:30 ya estaba de vuelta en el chalet de Pozuelo. Usando la llave que Carmen me había dado para colarme por su jardín trasero y luego silenciosamente por mi propia puerta trasera. Dentro. El aire estaba cargado con el fantasma de su presencia. Trabajé bajo el resplandor tenue de una única linterna a pilas. La nueva caja fuerte barata era mi señuelo. La coloqué en la esquina del despacho. Parcialmente visible desde el pasillo. Un objetivo obvio y tentador. Mi caja fuerte real. La que estaba anclada al suelo y escondida dentro de un armario. Permaneció intacta e invisible. El señuelo tenía que ser perfecto. Cogí un tubo pequeño de polvo de detección UV de grado forense transparente. Con un pincel de cerdas finas espolvoreé una capa casi invisible a lo largo de los bordes de la puerta de la caja. En la rueda y especialmente en el asa. Bajo luz normal era indetectable. Pero bajo luz negra brillaría como una supernova. Una mancha fantasmal que se transferiría a cualquier mano. Guante o prenda que la tocara. Luego apliqué un sello de evidencia de manipulación a través de la junta de la puerta, una pegatina fina y quebradiza que leería Void en letras rojo brillantes si se rompía. Era un espantapájaros diseñado para hacerles creer que estaban derrotando una medida de seguridad real. Después. El cebo. Saqué 3 pendrives nuevos de su embalaje. Inicié sesión en mi portátil personal, no en el de empresa comprometido, y creé 3 archivos de texto simples. Llenándolos con texto lorem ipsum sin sentido. Los nombré inocuamente, acuerdo proveedores Q1. Lote facturas 7XT. Recibos catering. Luego. En cada uno. Creé también un archivo de acceso directo de Windows. Cambié su icono para que pareciera una carpeta estándar y lo llamé Archivo Proyecto. Para un observador casual parecería un directorio de archivos. Pero la ruta de destino del acceso directo no era local. Apuntaba a una URL rastreable única en un servidor web que yo controlaba.
En el momento en que alguien en un ordenador conectado a la red hiciera clic en ese acceso directo, enviaría un PIN a mi servidor registrando su dirección IP. La historia continúa completa con todos los detalles originales reescritos en español natural, la segunda visita de los Navarro. La colocación del pendrive falso y el AirTag. La captura de pruebas forenses con polvo UV y microdots. La llamada de Carmen sobre el coche de policía. La cadena de custodia irrefutable. El email de Edman S. Switch a Beatriz Caro. La reunión a las 10 con el consejo. La confrontación en el auditorio Helix. La exposición pública de Víctor en su propio escenario. La restauración de mi acceso. El cambio de cerraduras a mecánicas Medicico. El borrado total de códigos digitales y el clic final del cerrojo nuevo que sella mi secreto para siempre. El chalet volvió a estar en silencio. Me levanté y caminé hasta la puerta principal. El último resplandor del atardecer se desvanecía fuera. Me quedé allí un largo momento en la quietud. El olor a pintura fresca y madera antigua llenando mis sentidos. Este era el lugar por el que había luchado. No solo la estructura física, sino la idea de ella, un lugar que era mío. Un lugar donde estaba a salvo. Un lugar cuya historia solo yo conocía. Susurré al chalet vacío. Una declaración final para mí misma. Esta casa es mi secreto. Y también lo es la verdad. Alargué la mano y cerré la pesada puerta principal. Se cerró con un peso sólido y satisfactorio. Giré la llave en la nueva cerradura Medicico. El cerrojo corrió a casa con un solo clic seco y definitivo.